Dios le bendiga en este precioso día. Es el deseo de mi corazón, esperando que estén gozando de la paz espiritual y de las bendiciones que el Señor nos ofrece cada día. La lectura de hoy la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y dice la palabra: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: un hombre lleno del Espíritu Santo. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la palabra que Saúl provenía de una familia acomodada y era alto y hermoso en apariencia. La Escritura dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El pueblo había rechazado a Dios como rey, lo había abandonado y servido a otros dioses. El pueblo de Israel había abandonado a Dios como rey y había decidido servir a otros dioses paganos. Y Dios le dijo a Samuel que ungiera un rey, así como el pueblo había pedido, pero también que les advirtiera y mostrara cómo les tratará el rey que reinaría sobre ellos. Como el pueblo rechazó a Dios como rey, pidió un rey, y así se le concedió. Dios les puso un rey, pero les estaba advirtiendo cómo los iba a tratar un rey que reinaría sobre ellos. Entonces fue Saúl elegido como rey. El reinado de Saúl sobre Israel comenzó pacíficamente alrededor del año 1010 a.C., pero la paz no duró mucho. Uno de los eventos más famosos en la vida de Saúl fue el enfrentamiento con los filisteos en el valle de Elac. Aquí Goliat provocó a los israelitas por 40 días hasta que un joven pastor llamado David lo mató. Este hombre llamado Goliat estuvo por 40 días provocando a los israelitas, ofendiendo a Dios, pero ninguno se atrevía a enfrentarlo por el tamaño y la fuerza que tenía este hombre, hasta que llegó un joven pastor llamado David, y fue quien decidió enfrentar a aquel gigante que estaba ofendiendo a su Dios. Saúl empezó muy bien su reinado, solo para ver que sus posteriores acciones de desobediencia arruinaron lo que podría haber sido un gobierno brillante que honrara a Dios sobre la nación de Israel. ¿Cómo alguien que estaba tan cercano a Dios al comienzo podría quedar fuera del control y del favor de Dios y del Espíritu del Señor? Dice la palabra que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Dios nunca va a permitir que su obra muera con la muerte o la falla de un hombre. Si es la obra de Dios, va mucho más allá de cualquier hombre. Dice que Saúl fue rechazado ya por Dios como rey de Israel. Tal vez Samuel estaba paralizado por el llanto debido a la trágica rebelión de Saúl, pero Dios no estaba paralizado. Te enviaré a Isaí de Belén. El futuro rey de Israel sería encontrado entre sus hijos, los hijos de Isaí. Isaí era el nieto de Ruc y Boz. Ruc 4, 17, 22. Saúl comenzó muy bien su reinado, pero terminó muy mal. Hizo cosas muy malas, desagradables delante de los ojos de Dios. Dice que cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos tuvieron miedo. Entonces Samuel invitó a Isaí y a sus hijos a la fiesta del sacrificio. Miró a los varones uno por uno,
confiado que el próximo rey estaba delante de él. Pero ninguno fue escogido por el Señor. Samuel debía haber aprendido a través de sus experiencias con Saúl que lo que se veía delante de sus ojos no era tan importante como el interior del hombre. Dios juzga el corazón. Las personas juzgan según la apariencia, el vestido y lo exterior. Pero hoy en día los medios de comunicación masiva fomentan esta perspectiva equivocada, lavando el cerebro de miles de personas a la vez, usando a gente de hermosa apariencia en la publicidad, en la televisión y la prensa, de modo que una persona ordinaria ya no parece satisfactoria como debería. Saúl era alto y hermoso. En realidad David también era de buen parecer, pero aún era demasiado joven para un servicio tan importante. Desafortunadamente, las iglesias con frecuencia se han conformado al mundo imitándolo, enfatizando no lo espiritual, sino lo superficialmente atractivo, con resultados desastrosos. Tuvieron que enviar por David para traerlo a la fiesta. Aparentemente era tan insignificante a los ojos de su padre con respecto a la visita de Samuel, que Isaí estaba seguro que el profeta no estaría interesado en él. Pero Jehová estaba muy interesado en el joven pastor, y Samuel, obediente a la voz de Dios, ungió a David. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David y se apartó de Saúl. Pasarían años antes de que David llevara la corona de Saúl, pero desde aquel día en adelante el reino estaba asegurado para David. En algún lugar poco probable Dios está levantando líderes para su pueblo. Él los mantendrá en la sombra y ocultos hasta el momento indicado, y entonces Él los levantará. El primer rey de Israel fue ungido por el pueblo. Él era el rey del casting central, el tipo de rey que el pueblo deseaba. Ahora la elección del pueblo había fallado y se había descalificado a sí mismo. Ahora Jehová dijo: es tiempo de un rey para mí. Dios iba a mostrarle su rey a Israel. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén: ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué el texto enfatiza esto si era algo obvio? Es lógico que sus hermanos estuvieran allí. Es que las personas que más inciden en nuestra vida para apagar la llama del Espíritu en nosotros son nuestros hermanos. Estos son los que más afectan nuestra espiritualidad. Son los que entorpecen, y no los hermanos más pequeños, sino los más grandes. Siempre son los más grandes los que se aparecen a afectar. Por eso el texto resalta que en presencia de sus hermanos es que Dios unge a David. ¿Cuántos se han burlado de nosotros? ¿Cuántos hemos sido marginados o humillados? ¿O cuántos, valiéndose de su posición, podemos hacer sentir mal al hermano? Lo que debemos de hacer es cultivar una comunión con el Espíritu. Y esto no es fácil, porque no será de un día para otro. Dios unge a David no para ser rey, sino para su servicio. No lo unge para ser rico, sino para su servicio. A Saúl se le olvidó esto, porque pensó que era para ser rey. A nosotros, si se nos olvida que hemos sido llamados para servir y no para ocupar alguna posición, entonces estamos en el mal camino. Saúl había logrado ya todo y pensó que nadie lo movería. Tengamos cuidado con pensar esto, porque podemos ocupar los mejores puestos en lo que sea, en la vida, ya sea en la iglesia o en el trabajo, pero si no le sirven a Dios, se pierde todo. Si no le somos obedientes a Dios, de nada nos vale tener
todas estas cosas porque las vamos a perder. Como nos dicen a nosotros, quizás hasta locos nos puedan decir, pero si mantenemos la comunión con el Espíritu, no importa lo que nos digan, Dios nos llevará por el camino a la victoria. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, porque este es. Al juzgar por todas las apariencias externas, los 7 hermanos mayores de David parecían ser mejor para la realeza, y a pesar de lo improbable que era, David fue elegido. La elección de Dios de David nos muestra que no tenemos que renunciar a nuestros trabajos y entrar en un ministerio de tiempo completo para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. No necesitamos ser famosos para ser un hombre conforme al corazón de Dios. No tenemos que ser respetados o incluso agradarle a otros para ser una persona conforme al corazón de Dios. No necesitamos estatutos. No necesitamos estatus, influencia, poder, respeto o aprobación de hombres para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Por las acciones de David, Isaí y los hermanos de David, podemos asumir que solo Dios y Samuel sabían exactamente lo que había sucedido aquí. La unción pública fue el resultado de lo que había pasado en privado entre David y Dios tiempo atrás. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. La verdadera unción sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre David. El aceite en la cabeza solo era una señal de la realidad interna. Dios sí lo hizo. Primera de Samuel 6:13 es la primera mención del nombre David en el libro de Primera de Samuel. Se ha hecho referencia a él proféticamente como en Primera de Samuel 13:14 y 15:28. Pero esta es la primera mención de su nombre, el cual significa querido o amado. David se convertiría en uno de los hombres más grandes de la Biblia, mencionado más de 1000 veces en las páginas de las Escrituras, más que Abraham, más que Moisés, más que cualquier otro hombre en el Nuevo Testamento. No es un accidente que Jesús no haya sido conocido como el hijo de Abraham o el seguidor de Moisés, sino como el hijo de David. Mateo 9:27 y por lo menos en otra docena de lugares. Dios les bendiga. Hasta aquí esta corta reflexión de nuestro programa 5 minutos con Dios. Espero que estén gozosos de servirle al Señor. Si aún no conoces a Jesús, tu hermano o hermana, amigo que me escuchas, te invito a que busques de Dios y le aceptes como Señor y Salvador de tu vida. No importa la posición la posición que estés viviendo, no importa por lo que estés pasando, no importa la situación económica o la posición económica que tengas. Solo acepta al Señor porque Él te va a recibir tal como eres. No importa lo que seas, lo que estés haciendo o lo que hayas hecho. Él tiene los brazos abiertos esperando que tú vengas y abras tu corazón para que Él pueda entrar a tu vida y reinar en tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano y actives la campanita. Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo.